saludo para todos los amigos, suscriptores del canal y en general. Hoy vamos a ver esta pantalla de la marca Sankei de 55 pulgadas que en este momento no le están encendiendo los LED. Vamos a comprobar el estado de los LED y vamos a seguir a revisarla. Las demás secciones, fuente. Pero el primer paso sería comprobar el estado de los LED. Esta tarjeta viene con dos fuentes. La fuente del standby que genera los 12 voltios para que las demás subfuentes empiecen a funcionar. Tenemos estos tres reguladores lineales y acá tenemos dos fuentes buck, que sería esta y esta otra. Por acá tenemos la memoria, el microprocesador, lo que es la sección de audio y esta que son la fuente de entrada, como dije, la de standby y la fuente de los LED. La fuente de los LED es controlada por este acople óptico. Este es el de control de fuente. Este es el que acciona la fuente para encender los LED. Y aquí vemos toda la sección de las dos fuentes. Por acá tenemos el conector que va hacia los LED. Vamos a despegarlo y lo vamos a comprobar con el probador de tiras LED. Seguimos, aquí tenemos el probador de LED. Vamos a conectarle las puntas en el cable que acabamos de despegar para comprobar si los LED están funcionando. Y como pueden ver, ahí nos marca que hay un consumo de 72 voltios. Pueden ver, tenemos las puntas en el conector. Ahí está el voltaje. Y pueden notar que los LED están encendidos. Aquí se ve un poco mejor. Como dijimos anteriormente, de estos dos acoples ópticos, este es el de control de fuente, este es el que activa la fuente de los LED. Entonces vamos a comprobar si este está haciendo la función. Acá tenemos la punta roja en la patilla 1 del acople y tenemos la punta negra a tierra chasis. Vemos que en la patilla 1 hay 11.9 voltios. Vamos a pasar a la patilla 2. Colocamos la punta roja en la patilla 2. Vemos que hay 11.2 voltios. Vamos a darle power a la pantalla para que encienda y ver si este acople en esta parte está haciendo la función. Ya dimos power, la luz pasó a verde. Volvemos a medir la patilla 1 del acople óptico y vemos que el voltaje cayó a 1.19 voltios. Vamos a ver la patilla 2 y vemos que está en 0 voltios. En ese momento el voltaje que alimenta los LED debe de haber aparecido. Ahí tenemos la punta roja en el conector de los LED y vemos que la fuente no está funcionando. Entonces todo nos hace indicar que el problema está en la sección de la fuente que alimenta los LED en la parte primaria, ya que el acople está haciendo la función de activarse para encender la fuente de los LED y que el voltaje aparezca aquí. Igual vemos que trae una fuente PFC, entonces vamos a tener que revisar tanto la fuente PFC como la fuente que alimenta los LED. Aquí ya sacamos la tarjeta para trabajarla más cómodamente. Entonces sí, vamos a revisar la fuente PFC, la fuente de los LED, porque ninguna de las dos está funcionando. El acople que controla la fuente está funcionando, está haciendo su función. Y vamos a comprobar el estado de los MOSFET y de los osciladores que controlan los MOSFET.
La primera prueba que vamos a hacer es ver si el voltaje de la fuente PFC se eleva aquí en el filtro principal, conectada directa a la corriente. En standby debe estar en 164 voltios y una vez que se da power debe de elevarse a casi 400 voltios. Esa es la prueba que vamos a hacer primeramente. Aquí vemos, está la luz roja, está en standby. Tenemos la punta positiva en una de las patillas del filtro, en la patilla del positivo. Y vemos que el voltaje está en 161 voltios. Vamos a dar power y vamos a ver si el voltaje se eleva. Ya dimos power y vemos que el voltaje se elevó a 378 voltios, indicando que la parte de la fuente PFC está trabajando normalmente, está trabajando bien. Y aún así, la fuente de los LED sigue sin encender. Vemos que el voltaje está completamente en cero. Entonces lo que nos queda es aquí, centrarnos en la parte de la fuente de los LED. Vamos a medir los rectificadores y luego vamos a pasar a la parte de la fuente de entrada. Acá estamos midiendo los rectificadores y dan una medida normal. O sea que el problema sí está en la parte primaria de la fuente. Acá tenemos los osciladores, que es este el primero, el standby. Este otro que es el de la fuente de los LED. Y este un poquito más grande que es el de PFC. Esos son los integrados. Dice que es el OB2273, OB2272, que son iguales. Ese sería el primero, que es el del standby. Ese sería el segundo, que es el de la fuente de los LED. Dice que es el V301. Esta sería la patilla 1, que es la que recibe la referencia del acople óptico. Esta es la patilla 2, que va a tierra. La patilla 3 es un voltaje para estabilizar la fuente. La patilla 4, que va a tierra a través de una resistencia. La patilla 5, que es la alimentación. Y la patilla 6, que es la que controla el MOSFET. La patilla 1 es tierra, entonces la patilla 2 es la que recibe la referencia del MOSFET. Aquí estamos midiendo la patilla 1. En este caso medimos todas las patillas y ninguna nos muestra corto. Ya conectamos un cable para conectarlo a la corriente y le pusimos teclado. Acá vamos a proceder a comprobar la alimentación del integrado. Dijimos anteriormente, es la patilla 5. Ahí está la patilla 5 donde va ese condensador. Y como pueden ver, está la alimentación del integrado, 16 voltios. Vamos a revisar si hay pulsos de control hacia la compuerta del MOSFET. Vamos a comprobar si el integrado está enviando los pulsos de control para el MOSFET. En este caso voy a utilizar el osciloscopio portátil porque el de banco no tiene transformador de aislación. Entonces vamos a utilizar este para ver si se están enviando los pulsos. Ahí tenemos la punta del osciloscopio en la patilla 6, que es la de control. Y vemos que no está funcionando. Entonces ya con eso podemos deducir que el integrado no está trabajando. Le llega la alimentación, pero no está funcionando. Vamos a proceder a cambiarlo y volvemos con el video. Acá tenemos el integrado, vamos a sacarlo, vamos a proceder a colocarle flux y lo vamos a sacar con la estación de aire caliente para cambiarlo y comprobar que ya el daño se corrige con el cambio del integrado, porque como vieron con las pruebas que se hizo, todo indica que el integrado está dañado. Ahí ya colocamos el flux, vamos a preparar la estación para sacar el integrado.
Ahí pueden ver, ya lo sacamos y tenemos los dos integrados. En la parte de arriba el integrado viejo y en la parte de abajo el integrado nuevo. Vamos a proceder a colocarlo y hacer las pruebas correspondientes. Acá ya lo cambiamos, ya lo soldamos. Vamos a empezar a hacer las pruebas para comprobar si se corrige el problema. Acá tenemos el osciloscopio en la patilla de salida, en la patilla 6 del integrado. Vamos a comprobar si hay algún pulso producido por el integrado. Aquí tenemos el osciloscopio. Dimos power. Y como pudieron ver, ahí se notó el pulso de control. Se notó el pulso de control que va hacia la compuerta del MOSFET y volvió a caer, pero cae porque los LED no están conectados. Entonces vamos a ver si está saliendo el voltaje que alimenta los LED y vuelve a caer, que sería lo normal. Acá vamos a medir el voltaje en los rectificadores que van hacia el conector de los LED. Lo normal es que suba y caiga porque no hay consumo de las barras LED. Tenemos el osciloscopio en 50 voltios por división y en 20 microsegundos vamos a dar power. Dimos power, ahí debe de la fuente elevar el voltaje y como pueden ver subió a 120 voltios, vuelve a caer al no haber consumo, lo que indica que ya la parte de la fuente de entrada está funcionando. Lo que nos queda es montarla en la pantalla y comprobar que ya los LED están encendiendo. Vamos a dejar aquí, vamos a pausar el video para instalar la tarjeta y probarla ya con los LED colocados. Acá ya la tenemos instalada en la pantalla. Vamos a hacer la prueba. Tenemos el multímetro. Colocamos la punta positiva en el conector de los LED, la punta negativa tierra chasis. Conectamos cable. Acá vamos a encender el switch. Vemos que la luz de standby está encendida en rojo. El LED indicador está en rojo. Vamos a dar power. Pasa a verde y vemos que ya los LED están encendidos. Vamos a comprobar el voltaje. Ahí tenemos ya las puntas puestas. Y como pueden notar, aquí el voltaje se mantiene en 87 voltios. Y no ha caído porque ya hay consumo de las tiras de LED. Entonces ahí se va a mantener. Lo que vamos a hacer es tratar de bajar un poco el voltaje para que los LED no se vayan a dañar. Aquí para bajar la corriente y el voltaje que alimentan los LED, lo que vamos a hacer es eliminar una o dos resistencias, esas que están marcadas como R330. Vamos a quitar una y mostramos en cuánto baja el voltaje. Ahí vemos que ya quitamos una. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Estaba la fuente trabajando bien, pero vamos a bajar el voltaje y la corriente. Vamos a volver a medir. Ahí quitamos una y bajó un voltio de 87 a 86. Y entonces lo que hicimos fue levantar la otra. Y como vemos, bajó a 85. Y lo importante es que también baja la corriente. Entonces lo que nos queda es volver a armar la pantalla y poner la prueba. Vamos a terminar de taparla y vamos a darle vuelta para probarla. Una vez que la armamos, ya aquí pueden ver, ya los LED permanecen encendidos. Lastimosamente sale con ciertas rayitas aquí, pero ya esos problemas en el panel, ya eso sí no es reparable, pero sí se corrigió el problema de los LED. La pantalla permanece encendida, ya no se apagan, ya se reparó la fuente, la parte de la fuente de los LED, y se corrigieron los problemas.
Igual si el video les agrada, si es de alguna utilidad, los invito a suscribirse al canal, compartir, darle like, comentar y hasta el próximo video.